En el puesto 1 tenemos a la conocida como secuoya roja. Esta especie de árbol es en la actualidad la especie de conífera más alta que hay y la especie de árbol más alta del planeta. La secuoya roja llega a alcanzar un tamaño récord actual de más de 115 metros, con un diámetro de tronco en su base de casi 8 metros. Este tipo de secuoyas son muy parecidas en su forma y características a otros tipos de secuoyas, como por ejemplo la famosa secuoya gigante. Sin embargo, la secuoya roja es significativamente más alta que esta. En el medio salvaje, esta secuoya se encuentra distribuida por una estrecha franja en la tierra, a lo largo de unos 750 kilómetros por una cierta extensión de la costa pacífica norteamericana. Las secuoyas rojas son árboles muy longevos, con edades que superan con facilidad los 2000 años de edad. En el puesto 2 tenemos al eucalipto gigante, o más conocido como fresno de montaña gigante, gomero gigante o eucalipto regnans. En la actualidad, este árbol es considerado por muchos expertos como la más alta de las plantas en flor que existe, encontrándose a lo largo de la historia ejemplares que han superado incluso los 110 metros de altura. Este árbol es nativo de los altos bosques lluviosos australianos, en entornos donde la gran cantidad de humedad permite crecer a estos árboles a alturas increíbles. El eucalipto gigante es un árbol con una alta tasa de crecimiento. Se estima que estos árboles crecen más de 1 metro por año, llegando a alcanzar hasta 65 metros en tan solo 50 años. Por lo general, su media de edad ronda los 400 años. Aunque todavía está por confirmar, existen datos que hablan de un eucalipto que se quemó en un incendio en 1872 y el cual fue medido por unos agentes que estimaron que el árbol medía incluso más de 130 metros. Sin embargo, parte de la corona del árbol ya no se conservaba. Por esta razón, más tarde se estimó que el ejemplar pudo llegar a medir incluso más de 150 metros, convirtiéndose así, de ser cierto, en el árbol más alto de la historia moderna de nuestro mundo. En el puesto 3 tenemos a la llamada secuoya gigante. Esta especie de árbol es una de las 3 especies de coníferas conocidas como secuoyas, dentro de las cuales se encuentran los árboles más grandes y altos del planeta. En la actualidad, este tipo de secuoya, a pesar de no ser la más alta, sí es el árbol con más volumen que existe. Estos árboles llegan a medir hasta 85 metros. Sin embargo, existen registros que hablan de secuoyas gigantes de hasta 94 metros de altura, con un diámetro en el tronco de hasta 11 metros. Actualmente, la secuoya más antigua de la que se tiene constancia tenía una edad aproximada de 3200 años. En el puesto 4 tenemos la que es probablemente la especie de árbol más longeva que existe. Hablamos del llamado pino longevo. Este árbol, de la familia de las pináceras, posee los especímenes de árbol más antiguos. En el año 1964, un pino de esta especie llamado Prometeo fue desgraciadamente cortado. Entonces, se estimó que este árbol había nacido en el año 3037 a.C., lo que le daba una edad aproximada de más de 5000 años. En la actualidad, existe otro ejemplar vivo, llamado Matusalén, cuya edad podría incluso superar a Prometeo. Hoy en día, la ubicación de este pino longevo es desconocida, para de esa forma evitar el posible vandalismo y con ello, la desaparición del árbol más antiguo del planeta. En el puesto 5 tenemos la que es en la actualidad una de las especies de árboles con el tronco más ancho que hay. Hablamos del baobab, o también conocido como árbol del pan del mono. Este es un árbol de la familia de las malváceras de origen africano.
La más llamativa característica de este curioso árbol es sin duda el grosor que llega a alcanzar el tronco de estos. Los baobab son árboles de tamaño medio cuya altura no suele superar los 25 metros. Sin embargo, estos árboles llegan a tener una circunferencia en su tronco de hasta 40 metros. Los baobab son también una de las especies de árbol más longevas que existen, con una edad máxima estimada de hasta 4000 años. A continuación, hablaremos de algunos de los récords en cuanto a altura, tamaño o grosor que existen en el mundo. En el puesto 3 tenemos uno de los árboles más altos y conocidos del mundo. Hablamos del popular árbol General Sherman. En la actualidad, esta gran secuoya gigante, de más de 83 metros de altura, a pesar de no ser el árbol más alto del mundo, sí está considerado como el ser vivo con la mayor cantidad de biomasa que existe en el mundo. El motivo no es otro que el impresionante tamaño del tronco de este espécimen, con un perímetro de más de 31 metros. Se estima que el peso de este árbol, de más de 2000 años, puede ser de incluso más de 2000 toneladas. Una cifra difícil de imaginar para un ser vivo. En el puesto 2 tenemos al árbol de Thule, un espécimen ahuehuete conocido por ser el árbol más grueso que existe. El diámetro del tronco de este árbol es de más de 14 metros, con una altura de 42 metros y una circunferencia de copa de 58 metros. Se estima que para rodearlo se necesitarían unas 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcarlo entero. En la actualidad, este árbol, de más de 2000 años, es una de las atracciones turísticas más importantes en el estado de Oaxaca, en México. En el puesto 1 tenemos al que es considerado en la actualidad el árbol viviente más alto del planeta. Hablamos de Hiperión. Esta secuoya roja, localizada en el Parque Nacional de Redwood, al norte de San Francisco, tiene una altura total de 115,55 metros. Esta gigantesca secuoya fue descubierta en el año 2006, desbancando en altura al árbol más alto descubierto hasta la fecha. Otra secuoya de la misma especie, llamada Stratosphere Giant, que medía más de 112 metros.